Está muy bien que el cine fomente valores como la igualdad, la lucha contra el racismo y la xenofobia y todo eso. Eso es magnífico. Sin embargo, que una película bastante normalita como Black Panther sea nominada a 7 Oscars, entre ellos Mejor Película, es bastante chocante. Vale, tiene muchas cosas destacables, aspecto visual, vestuario, música, la fusión tribal le da un rollito original, pero Mejor Película del año, ¿en serio? Ni El Caballero Oscuro consiguió tanto, ni Infinity War, que es infinitamente mejor. Se nos va de las manos lo de la corrección política. Muchos dicen, joder, es que se lo merece porque Black Panther es el primer superhéroe negro con peli propia en la historia del cine. Y Spawn, y Hancock, y el Blade de Wesley Snipes. Blade 2 de Guillermo del Toro le da 1000 vueltas a Black Panther. En fin, hablemos de la peli. La película empieza una semana después de los sucesos de Civil War, con la muerte del rey de Wakanda, T'Chaka, tras un atentado en las Naciones Unidas. El hijo del rey, T'Challa, huye al final de esa película con el Capitán América y Bucky a Wakanda para darle refugio. Sin embargo, estos personajes no aparecen en toda la peli. Bueno, Bucky aparece en la escena postcréditos, pero se supone que están ahí y podrían haber ayudado a Black Panther durante la trama, pero no salen de su escondite. Y otra contradicción es que el rey T'Chaka deja bien claro en las Naciones Unidas que Wakanda se va a abrir al mundo, y en Nigeria tienen hasta grupos de ayuda que acaban muertos por culpa de los Vengadores, pero por alguna razón su hijo suda del tema. Esta película simplemente se olvida de ello. Durante la primera escena, T'Challa y los suyos salvan a unas nigerianas que iban a ser vendidas como esclavas por unos terroristas. Entre ellas estaba Nakia, su exnovia, quien estaba de infiltrada para acabar con estos esclavistas, pero T'Challa alejó de la operación para invitarla a su coronación. Cada uno tiene sus prioridades. Y luego, además, tras salvarlas, en vez de llevarlas a casa en su nave, que había espacio de sobra, las deja ahí en la intemperie, en mitad de la puta selva. Joder, que se las puede comer un animal o ser atacadas por otros terroristas. Qué poca sensibilidad. Durante la película se nos presenta a Wakanda como una ciudad-estado muy avanzada tecnológicamente. Es la ciudad más avanzada del planeta, pero ha decidido permanecer oculta de los ojitos golosos de las demás naciones. Eso sí, durante toda la peli, T'Challa no para de dejarse tecnología secreta por todas partes. Y es que todo este avance tecnológico se da gracias a que bajo su territorio se encuentra la mayor beta de un mineral llamado Vibranium, que cayó en un meteorito hace millones de años. Según el resto de películas de Marvel, la única propiedad del Vibranium era su dureza. En Black Panther, el Vibranium no solo es irrompible, sino que tiene aplicaciones infinitas. Sirven para hacer casas con domótica, ordenadores de la hostia, armas láser, trenes magnéticos, naves espaciales, armaduras magnéticas, tatuajes brillantes y hasta puedes tener ensoñaciones donde hablas con tus familiares muertos. Es como un cheque en blanco en la tabla periódica. Con esto te ahorras el "lo hizo un mago" por "lo hizo el vibranio". Pero vale que tengan vibranio, pero sin comercio internacional, sin intercambios, ¿de dónde sacan otros materiales fundamentales? ¿Solo viven de madera y vibranium? ¿No les hace falta más, en serio? ¿Quién construye todas esas maravillas tecnológicas? ¿Hay obreros en este país? Algo de industria debería haber, pero no vemos ni rastro. Y turismo tampoco. Es que parece que solo viven del sector primario. Y bueno, tienen unas armas de la leche, pero para asaltos, en vez de tanques, tienen un rinoceronte chapao en hojalata. Pobre animal, joder, que está en peligro de extinción. Dejadle en paz comer hierba en el campo. Y hablando de hierba, los poderes de Black Panther también vienen del Vibranium, por supuesto, joder. Lo único que hay que hacer es esnifar el polvo de una flor violeta y ale, ya eres el puto amo del lugar. Ah, y también existe una planta para poder expulsar el poder y volver a recuperarlo cuando te dé la puta gana. Todo ello reservado, como no, para el rey. Nadie más puede hacer uso de ello. ¡Cuánto clasismo! Bueno, no, es que aquí hay una parte bastante confusa, porque T'Challa, como vimos en Civil War, ya era Black Panther cuando su padre estaba vivo y era el rey, pero la peli nos enseña que el rey recibe el poder de Black Panther en su coronación. Entonces, ¿cómo funciona eso? Queda raro de cojones, y no sé, con decir que T'Chaka estaba ya viejo para esa mierda y abdicó su poder en el heredero, lo hubieran solucionado, creo yo. Pero pueden estar muy avanzados en tecnología, pero en lo que es sociedad, andan algo perdidos. Mientras todo el mundo ha apostado por sistemas democráticos, que tampoco es que sean 100% perfectos, para que no vamos a engañar, en Wakanda existe una monarquía, pero no una monarquía rollo parlamentaria, sino una que funciona a base de hostias. T'Challa es nombrado rey en una ceremonia donde al menor paso de baile erróneo la gente puede despeñarse y acabar hecha una morcilla. ¿Cómo coño han llegado desde las barcas hasta esos riscos? ¿En aeropatín? Existe un consejo con los líderes de las diferentes tribus wakandianas, y solo estos líderes pueden retar al rey a una lucha a muerte para acceder al trono. Cero democracia, aquí manda el que cumpla dos condiciones. Primero, que tenga sangre real, es decir,
decir que sea de familia noble, y segundo, que sea más fuerte y que mate al rey actual, o al menos que le deje hecho mierda y se rinda. Son 5 tribus en total: la tribu mercader, la tribu de la frontera, la tribu del río y la tribu minera son los wakandianos de pro. Por último estarían los Yabari, los únicos con nombre así guay. Bueno, igual en su idioma Yabari significa la tribu de los measentaos, pero vamos. Estos Yabari estarían liderados por Baku, que se queja de que los wakandianos no sigan las tradiciones ancestrales y dependan a saco de la tecnología. Por eso decidieron separarse hace miles de años y vivir en las montañas con la rasca que allí hace. Hombre Baku, creo que hay una notable diferencia entre no conservar tus tradiciones y seguir viviendo en la puta prehistoria. La película no nos dice nada de las epidemias que padecerán, de la mortalidad infantil por no vacunarles, de los peligros faunísticos. Pero lo más puto gracioso es que en un momento de la película dicen, no sé bien si de coña o en serio, que son vegetarianos. Me parto el culo. ¿Qué plantas comen si viven en la jodida nieve? Y mirad sus ropas, si son todo pieles. Algún animal habrán tenido que matar, digo yo. Igual les matan pero solo lo desollan y dejan la carne. Recordemos que ellos vibranium no usan, así que poca magia. Supongo que para abrigarse tienen que esperar a que mueran los animales de muerte natural o algo. Que además durante la peli dicen que Chala es rescatado por un pescador Yabari. A ver que me aclare, peces sí, mamíferos no. Esto es muy posmoderno. También durante varios momentos de la película los personajes hablan en su lengua nativa, pero en la gran mayoría de los diálogos deciden usar la lengua más colonial posible, el inglés. Vale, entiendo que el público de Estados Unidos no quiera leer toda la puta película con subtítulos. Lo digo un poco de coña, pero me hace mucha gracia. Otra cosa que me llama la atención es que la ciudad de Wakanda es muy bonita, pero los alrededores son todo chozas de barro y paja. El resto del mundo sigue pensando que Wakanda es uno de los países más pobres y que no tiene nada que aportar al mundo, y en los telediarios se muestran imágenes de penurias y mierdas. Vamos, que para hacer el paripé frente al mundo moderno, los wakandianos fomentan la pobreza y la exclusión social de aldeas alrededor de su ciudad. Incluso la exnovia de Chala, Nakia, le recrimina no ayudar a pueblos de alrededor, que sufren y se meten de leches en guerras civiles. Pero nada, Chala está a su rollo de aislacionismo y no intervención. Menos cuando se trata de capturar a Ulysses Klaue. Ahí a saco con las naves a Corea y donde haga falta. No sé, ¿por qué no hicieron nada cuando Hitler llegó al poder? O cuando se abrió un portal Chitauri en Nueva York. El villano de esta película no es Klaue, sino Eric Killmonger. Sí, en castellano no es el mejor nombre para un malote. Su padre era el príncipe Njobu, hermano del rey Chaka, quien fue a California en los años 90 en plan misión secreta, como espía. ¿Cuál era exactamente su misión en Oakland? A nadie le importa. Estaba ahí y punto. Sin embargo, allí conoció el odio racial, las drogas, el tráfico de armas, y se radicalizó y se emperró en que Wakanda tenía que hacer algo. Por ello se hizo amigo de Klaue para que le ayudase a robar el vibranium. ¿Cómo pudieron robar vibranium de Wakanda sin apenas tecnología y matar a varios wakandianos? Misterio. Cuando Chaka se entera va por él y este le saca la pipa. Chaka tenía el traje de Black Panther y reflejos de la hostia, pero en vez de golpearle decide clavarle las garras y cargárselo. Y no conforme con eso, también decide abandonar a su sobrino, Eric, el villano matamongers. Y ahora este se quiere vengar del rey de Wakanda porque dejó las marcas de zarpas en el cadáver y solo con eso ya sabe que han sido los wakandianos. También Chaka podría haber escondido el cuerpo o algo. El caso es que el chaval se entera de todo lo que es Wakanda a través de un diario que escondía a su padre. Pero ¿por qué Eric empezó a creer en algo que parecía no existir en el mundo real? En cuentos de hadas, como él mismo dice, ya que en aquellos años se supone que todo era un secreto y nunca pisó aquel país, pues fue fruto de una relación entre su padre y una americana. ¿Y cómo puede identificar a simple vista qué objetos del Museo Británico están hechos de vibranium y cuáles no? ¿Ningún experto del museo se ha dado cuenta de que el metal de esas piezas es extraño? Pero vamos con su malvado plan. Lo que él quiere es llegar a Wakanda y desafiar al rey, porque claro, él es sangre real. Hubiese sido más sencillo si se hubiese presentado unas semanas antes, cuando todavía reinaba Chaka, que estaba ya viejito y era más fácil de vencer, pero bueno, que además él era el asesino de su padre y no el pobre Chala, que no tenía nada que ver. Eric decide que en vez de ir directamente a Wakanda es mejor liarla un poco y llamar la atención de Chala. Roba un museo que dices, ¿por qué el robo de un puto museo random debería alertar a los wakandianos? Después, Klaue se pone a hacer tratos secretos con el agente de la CIA Ross Everett. Consiguen capturarle, Eric le rescata y después, cuando van a subir al avión, se lo carga para usarle como ofrenda ante el pueblo wakandiano, porque había matado a alguno de los suyos. Pero bueno, con ayuda de su padre, ojo. Yo me pregunto, ¿pero si al final todo consistía en entregar a Klaue, ¿era necesario hacer tantas movidas en diferentes países? Yo supongo que lo de rescatar a Klaue era importante para demostrar la incapacidad de Chala ante su gente y dejarle en mal lugar, pero era imposible de prever que Chala pudiera capturarle en Corea.
sea, dependía de muchos factores, y si Klaue se hubiese cargado a T'Challa por un casual, a la mierda todo el plan. Y tuvo suerte de que le encerraran en una prisión de mierda, porque si le llegan a meter en una base rollo los Vengadores, con la tecnología de mierda que tenía Eric en ese momento no hubiera podido ni sonarse los mocos. ¿Y por qué Black Panther se queda ahí flipado y no se lanza a perseguir una puta furgoneta de mierda? Es que no tiene puto sentido. ¿Y cómo se entera T'Challa de que Eric es familiar suyo? Pues porque después de que le peguen un bazocazo, levanta la mirada y en la distancia puede ver el anillo colgando del tipo. Un anillo idéntico al suyo. Vaya vista tiene el cabrón. En fin, que llega a Wakanda y dice que quiere ser rey. Eso un tío que les ha traído el cadáver de un señor muy odiado por la gente, aunque con el que colaboró un tiempo, pero que nunca había pisado Wakanda hasta ese momento, ni conoce las tradiciones, ni las costumbres, ni nada. En todo el tiempo que existe Wakanda, y con toda su super tecnología, a los wakandeses no se les ha ocurrido ninguna fórmula para que el poder no caiga en malas manos. Mociones de censura, impeachment y esas mierdas, ¿no? ¿Y no se suponía que lo del desafío solo se podía hacer el día de la coronación? ¿Las otras tribus podrían desafiarle cuando ellas quieran o cómo va esto? Bueno, pues el Killmonger este quiere dar la tecnología armamentística wakandiana a los oprimidos para que se liberen de los poderosos colonizadores. Y eso que ha sido soldado en Afganistán y en otros países y se ha cargado a mazo de peña. Dice que quiere formar un imperio wakandiano donde no se ponga el sol. Hombre, la verdad es que eso me suena un poco a colonialismo. Ah, y ojo porque le apoya a W'Kabi, un tío que al principio de la película decía que no quería abrirse al mundo porque iban a llegar refugiados a Wakanda y con ellos sus problemas. Y sin venir a cuento ahora se pone en contra de su mejor amigo y de su novia. Y es que si lo piensas bien, el mensaje que deja la película es que Wakanda se ha convertido en algo grande gracias a un puto muro, gracias a aislarse y a no dejar entrar a nadie, y que cada vez que llega alguien nuevo pasan cosas malas. Pues nada, guerra civil al canto. Killmonger tira a T'Challa por la cascada y es proclamado nuevo rey de Wakanda. No sé, todo este argumento me suena de alguna otra película. Larga vida al rey. Gracias al Vibranium, la que parece ser la única científica médica e ingeniera de todo Wakanda, Shuri, logra curar en una noche una herida de bala en la columna del agente Ross. Joder, con esa tecnología imaginaos lo bien que viviría la gente que ha sufrido accidentes o que tengan enfermedades neurodegenerativas. Pero no, aquí todos los wakandianos callaos mientras la gente de afuera sufre. No es muy ejemplar, que digamos. Y si no querían que el tío de la CIA se enterase de nada de lo del Vibranium cuando se despertase, ¿por qué no le llevan a un sitio que no tenga una puta cristalera que dé directamente a la jodida mina de Vibranium? Toda la familia de T'Challa se ve obligada a huir a las montañas con la tribu de los Yabari, pero antes Nakia coge una de las flores violetas. Podría haber cogido alguna más, ya que Killmonger, tras convertirse en Black Panther, ordena quemarlas todas. ¿Significa eso que ya no habrá más Black Panthers? Seguro que con el Vibranium cultivan más plantas, si es que el Vibranium hace de todo. El caso es que encuentran a T'Challa. Los Yabari lo tenían en el hielo ahí como si fuera un pescado fresco, y su familia le da la flor para volver a convertirse en Black Panther. Luego en un sueño le echa la bronca a su padre por no abrirse al mundo, así, de forma gratuita. Joder, en Civil War eso era lo que iba a hacer el hombre. Luego su hermana Shuri le da el collar con el traje de Black Panther, pero por alguna razón deja el otro collar con el otro traje. Se supone que estaban al lado. Si lo hubiese recogido junto al otro, Killmonger no se hubiese hecho con él. Menuda cagada. Durante la lucha final vemos que tienen láseres y naves que disparan, pero al final deciden pegarse de leches con espadas y lanzas. ¿Qué cojones? Claro, luego aparecen in extremis los Yabari y les dan por culo, normal. El problema es ¿qué pasa después con ellos? ¿Seguirán viviendo en las montañas o se integrarán en el resto de tribus? ¿Van a apoyar a un rey que ahora quiere abrirse al mundo apostando por la tecnología, justo lo contrario de lo que ellos defienden? Al final de la peli, Black Panther mata a Killmonger de una forma relativamente sencilla y luego decide abrir Wakanda al mundo para ayudar a sus gentes. ¿Significa eso que de alguna forma gana Killmonger? ¿Y qué pasa con los wakandianos que se rinden? ¿Amnistía? ¿Prisión permanente revisable? Y luego T'Challa decide crear su primer centro de ayuda social no en Nigeria o Uganda. No, en Oakland, California, con 2 cojones. Con el debido respeto, Rey T'Challa, ¿qué puede ofrecerle una nación de granjeros al resto del mundo? Joder, pues un montón de cosas. Una monarquía, peleas a muerte con cuchillo, cestería cookie, naves espaciales que lanzan láseres... Como si el resto del mundo no tuviera ya esas cosas. A veces se nos olvida la que se armó en Nueva York durante los Vengadores. Tanto Vibranium, pero ahí tenemos a Thanos chasqueando los dedos, me cago en la puta. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.